La Guerra Civil Española terminó en 1939 con una amarga derrota para los republicanos. La victoria del general Francisco Franco marcó el inicio de un régimen dictatorial que se prolongaría por casi 4 décadas y dejó a miles de españoles en un profundo dolor y desesperanza. Entre los derrotados, en las filas de los republicanos y comunistas, había líderes emblemáticos que no se resignaron a aceptar la tiranía sin luchar, incluso si eso significaba hacerlo desde lejos, en tierras desconocidas y hostiles. Entre ellos, Dolores Ibárruri, conocida como la Pasionaria, destacó como una de las figuras más importantes en la resistencia en el exilio. Para Dolores, la derrota no era el fin, sino el inicio de una nueva etapa en su lucha incansable contra el fascismo. Desde su partida de España en 1939 hasta su regreso en 1977, Ibárruri dedicó su vida a denunciar el régimen franquista y a mantener vivo el espíritu de resistencia entre los exiliados. En este exilio, su figura cobró una dimensión mítica, consolidando su rol como ícono de la lucha antifascista y la justicia social. Dolores Ibárruri había sido una voz potente durante la guerra. Sus discursos apasionados y su entrega absoluta a la causa republicana inspiraron a miles a luchar en defensa de la Segunda República. Sin embargo, la caída de Madrid y la rendición final representaron un golpe devastador para la República y un duro exilio para aquellos que defendieron la libertad. Ibárruri, como tantos otros, se vio obligada a abandonar su país, sabiendo que, si se quedaba, el destino más probable era la cárcel o la muerte. Así comenzaba una etapa de resistencia sin armas, sin la cercanía de su gente, pero con la misma determinación. El éxodo republicano fue una experiencia desgarradora para todos, especialmente para Dolores, quien había dejado todo lo que conocía por un ideal. Mientras se dirigía hacia la frontera, su mente estaba ocupada por las imágenes de un país roto por la guerra, de hombres y mujeres que habían perdido a sus seres queridos y de niños que huían del horror. Ella era consciente de que este adiós podría ser definitivo, que quizás nunca volvería a ver las tierras que tanto amaba. Al cruzar la frontera hacia Francia, Dolores no fue recibida con los brazos abiertos. Las autoridades francesas, que preferían mantenerse neutrales, temían que la presencia de los republicanos españoles provocara tensiones políticas en su propio país. Así que, en lugar de recibir refugio, miles de republicanos fueron internados en campos de concentración improvisados, donde las condiciones eran inhumanas y la desesperanza crecía día a día. Dolores, debido a su notoriedad, pudo evitar estos campos, pero sus pensamientos siempre estaban con aquellos compatriotas que padecían en ellos. Instalada en París, la primera preocupación de Dolores fue encontrar maneras de continuar la lucha. Sabía que el gobierno franquista no solo estaba consolidando su poder en España, sino que también buscaba desmantelar cualquier movimiento de oposición en el extranjero. Aún así, Dolores se dedicó a organizar a los exiliados republicanos, creando redes de apoyo y comunicación para mantenerse unidos y firmes en su propósito de recuperar la libertad de España. Después de un tiempo en Francia, Dolores Ibárruri se trasladó a la Unión Soviética, un país que, pese a la dureza de su régimen, representaba un baluarte contra el fascismo en Europa. En Moscú, encontró un espacio para reconstruir su vida y para planear cómo, desde el exilio, podía seguir combatiendo al régimen franquista. En su rol dentro del Partido Comunista, Ibárruri se convirtió en una figura de enlace entre los republicanos exiliados y los aliados soviéticos, quienes compartían el ideal antifascista, aunque sus métodos y objetivos a menudo diferían. Moscú no era solo un refugio, era también un lugar de responsabilidad. Dolores asumió cargos dentro del Partido Comunista Español en el exilio, convirtiéndose en su secretaria general. Desde esta posición, desempeñó un papel clave en mantener el espíritu de lucha y esperanza entre los republicanos dispersos por Europa y América Latina. Organizó reuniones, lanzó campañas de propaganda y promovió acciones diplomáticas para aislar al régimen de Franco en la esfera internacional. En el exilio, Dolores Ibárruri entendió el poder de la comunicación como una herramienta para socavar el régimen franquista. Desde su base en Moscú, desarrolló una estrategia de propaganda orientada a mantener vivo el fervor antifranquista y a denunciar, ante el mundo, los crímenes de la dictadura en España. Su voz resonaba en discursos transmitidos por Radio España Independiente, también conocida como La Pirenaica, una emisora clandestina que se convertiría en un canal esencial para los republicanos exiliados y la resistencia en España. La Pirenaica se convirtió en la voz de aquellos que no podían hablar, y Dolores, con su tono firme y su mensaje claro, se convirtió en un símbolo de esperanza.
A través de las ondas, su figura alcanzaba a aquellos españoles que, dentro y fuera del país, seguían anhelando la caída del franquismo. En sus intervenciones, Dolores denunciaba la represión, la censura y la persecución de los republicanos, recordando a los españoles que aún había quienes, desde el exilio, no habían perdido la fe en un futuro libre. Para muchos oyentes, la Pirenaica era la única conexión con una verdad que el régimen franquista intentaba ocultar. Dolores, consciente de esto, usaba sus palabras para inspirar resistencia y para recordar a los españoles que no estaban solos. La radio se convirtió en su arma, una herramienta que usaba hábilmente para mantener la moral de los exiliados y de los republicanos dentro de España, quienes vivían bajo constante represión. La influencia de Dolores Ibárruri no se limitó a Europa y la Unión Soviética, en América Latina también dejó una profunda huella. En países como México, Argentina y Chile, miles de republicanos españoles encontraron refugio tras la guerra. Dolores, con su convicción y su carisma, logró atraer la atención de muchos simpatizantes y expandir la red de resistencia republicana en el continente americano. México, en particular, fue uno de los mayores apoyos para los exiliados republicanos. El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se mostró abiertamente en contra del régimen franquista y ofreció asilo a miles de republicanos. Dolores, aprovechando esta hospitalidad, estableció vínculos con organizaciones antifranquistas en América Latina, reforzando la presencia del Partido Comunista Español en el continente y creando un frente de resistencia desde el extranjero. Durante sus viajes a América Latina, Dolores asistió a conferencias y eventos organizados por agrupaciones de izquierda, donde denunciaba públicamente la situación en España y recordaba a los republicanos que, aunque lejos de casa, la lucha continuaba. Su presencia fue un aliciente para los exiliados que, aunque enfrentaban dificultades en sus nuevas tierras, mantenían vivo el deseo de regresar a una España libre y democrática. Además de organizar la resistencia en el exilio, Dolores Ibárruri fue una pieza clave en los esfuerzos diplomáticos para aislar al régimen de Franco en la escena internacional. Consciente de que la caída del franquismo requería no solo resistencia interna sino también presión externa, Dolores trabajó incansablemente para persuadir a otros países y organizaciones de cortar sus lazos con España. En sus discursos y escritos, Dolores apelaba a las democracias occidentales, señalando la contradicción de tolerar a una dictadura en plena era de la posguerra, cuando el mundo intentaba construir un orden basado en la paz y la justicia. Con el tiempo, la presión internacional sobre Franco fue en aumento, especialmente a medida que se consolidaba la Guerra Fría. Dolores y otros exiliados comunistas aprovecharon este contexto, argumentando que la dictadura de Franco era una amenaza no solo para España, sino para la estabilidad y la democracia en Europa. Sin embargo, la estrategia diplomática de Dolores no estaba exenta de desafíos. En un contexto en el que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética definían la política global, Franco supo posicionarse como un aliado contra el comunismo, lo cual dificultaba los esfuerzos por aislarlo. A pesar de ello, Dolores no cejó en su empeño y continuó buscando alianzas con figuras y movimientos que compartieran sus ideales de justicia y libertad. A lo largo de los años, Dolores experimentó los altibajos de una vida dedicada a la resistencia. Hubo momentos de esperanza, cuando la dictadura parecía tambalearse, y momentos de profunda desilusión, cuando Franco lograba consolidar su poder. A medida que envejecía, Dolores sabía que tal vez nunca viviría para ver la caída del franquismo, pero eso no disminuyó su determinación. En 1975, Franco falleció, y España inició un proceso de transición hacia la democracia. Para los exiliados, fue un momento agridulce, la dictadura había terminado, pero el país que habían dejado atrás ya no era el mismo. Dolores, que había pasado más de 30 años en el exilio, comenzó a considerar la posibilidad de regresar. En 1977, tras la legalización del Partido Comunista Español, finalmente volvió a España, donde fue recibida como una heroína por algunos y como una amenaza por otros. Su regreso fue un símbolo de la resistencia y del sacrificio de aquellos que habían luchado por la libertad desde lejos. Dolores, la incansable pasionaria, había mantenido su palabra de seguir luchando hasta el final, demostrando que la derrota de 1939 no había sido el fin, sino el inicio de una resistencia que trascendía fronteras y generaciones. El regreso de Dolores Ibárruri a España coincidió con una época de cambios y tensiones en el país. La dictadura había terminado oficialmente, pero el pasado reciente y sus cicatrices aún estaban presentes.
Los ideales que Dolores había defendido, y por los cuales había pasado más de 3 décadas en el exilio, todavía eran temas sensibles en la España de la transición. Sin embargo, para ella, su vuelta a casa era una oportunidad para seguir defendiendo la justicia social y la memoria de aquellos que habían dado su vida en la guerra civil. Ibárruri fue recibida con entusiasmo por muchos, especialmente por los sectores de izquierda, que veían en ella un símbolo viviente de la lucha antifranquista. Sin embargo, también existían sectores que la percibían como una amenaza a la reconciliación, temiendo que sus ideas y su figura pudieran reavivar las divisiones ideológicas. Pero Dolores, consciente de las circunstancias, hizo un esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad del país y a un contexto donde la reconciliación nacional era fundamental para avanzar hacia la democracia. Dolores se integró en la vida política del Partido Comunista Español, participando en eventos y promoviendo la unidad de los sectores de izquierda en la naciente democracia. Aunque su rol en la política activa fue limitado por su avanzada edad y su estado de salud, su figura seguía inspirando a nuevas generaciones de militantes y activistas que buscaban justicia y reconocimiento para las víctimas de la dictadura. La historia de Dolores Ibárruri no terminó con su regreso a España. Su vida y su lucha continúan siendo una inspiración para todos aquellos que defienden los ideales de libertad, justicia y democracia. La figura de la pasionaria trascendió su papel en la Guerra Civil Española, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia contra cualquier forma de opresión. Durante los años de la transición y las décadas que siguieron, el legado de Dolores se mantuvo vivo en movimientos sociales y en la memoria colectiva de España. Su ejemplo sirvió de inspiración para las luchas feministas y los movimientos obreros, que encontraron en ella un modelo de valentía y compromiso. Aunque su nombre sigue siendo polémico en algunos sectores de la sociedad, la historia ha reconocido su impacto y su contribución a la lucha antifascista. Hoy, las nuevas generaciones siguen recordando a Dolores Ibárruri como una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca abandonó sus principios. Su vida es testimonio de la fortaleza humana y de cómo una persona puede ser una fuerza de cambio, incluso desde la distancia y la adversidad. Desde su exilio en Moscú hasta su regreso triunfal, Dolores dejó una marca imborrable en la historia de España y en la memoria de todos aquellos que creen en un mundo más justo. La vida de Dolores Ibárruri es un ejemplo de cómo la resistencia puede tomar múltiples formas. Si bien las armas se silenciaron con la caída de la Segunda República, Dolores siguió luchando, esta vez, desde la palabra y la organización en el exilio. Ella supo adaptarse a las condiciones que la guerra y el exilio le impusieron, pero jamás cedió en su convicción de que un día, la libertad y la justicia regresarían a su tierra. Al contar la historia de su resistencia en el exilio, no solo recordamos a una mujer valiente que dedicó su vida a una causa, sino también a todos aquellos exiliados y combatientes que, desde lejos, mantuvieron viva la esperanza de una España libre. La historia de Dolores Ibárruri es la historia de una España que, aunque quebrada por la guerra y la dictadura, jamás perdió su espíritu de lucha. Así, la figura de Dolores Ibárruri sigue viva, no solo en los libros de historia, sino en cada acto de resistencia y en cada voz que se alza contra la injusticia. Su legado perdura como un recordatorio de que la lucha por la libertad y los derechos humanos trasciende fronteras y generaciones. Dolores Ibárruri, la pasionaria, es una inspiración eterna para quienes creen que, a pesar de las derrotas, siempre hay esperanza en la resistencia. La historia de Dolores Ibárruri nos demuestra que, aunque el exilio y la distancia intenten apagar una causa, la verdadera lucha nunca se rinde. ¿Qué opinas de la resistencia desde el exilio? ¿Crees que hoy en día alguien podría mantener viva una causa con tanta fuerza? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de figuras que cambiaron el curso de la historia.